Pues hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un pequeño vídeo, en este caso un especial de Halloween dedicado al cine de terror. Y en concreto he elegido 10 películas que son bastante desconocidas y que creo que pueden gustaros o que pueden interesaros dependiendo de lo que estéis buscando, es decir, una película de zombies, de vampiros o de cualquier otro género diferente. Hay que decir no obstante que son joyas, pero que al mismo tiempo son películas que no son sobresalientes, son películas que están muy bien, que ofrecen cosas diferentes, que están sobre todo por encima de la media, si no, no estarían en este vídeo, y aunque no sean, como digo, obras maestras, no son del nivel del Exorcista, del Resplandor, etcétera, pues sí que pueden ser interesantes para un momento dado. Apuntad las películas porque son la mayoría bastante clásicas, bastante antiguas, y mi intención con este vídeo es descubriros unas cuantas películas que no conocéis todavía. Así que no esperéis por aquí ningún tipo de film más o menos popular porque no tendría sentido hacerlo más allá del clickbait. Así que empezamos, ahora sí, por el principio, eso sí, en estricto orden alfabético. Primera película, Demons o Demoni de Lamberto Bava, una película que fue de las primeras que realmente me traumatizó de pequeño, una cinta de zombies que tiene además un tema metaficcional, es decir, parte de la historia de unos personajes que van al cine a ver una película y todo se convierte en el caos. Es una cinta que a pesar de que trata sobre demonios, funciona igual que una película de zombies, gente que se come a otra y muertos vivientes que se levantan, digamos, de sus tumbas. Es bastante gore, bastante violenta. Estamos en Italia, años 80, es un exploitation puro, pero por lo menos a mí, ya digo, en su momento me pareció bastante terrorífico cuando la vi de pequeño, y revisándola me lo he pasado bastante bien con ella. La segunda parte, por cierto, es más cómica, por así llamarlo, tira más por el lado, digamos, de tomarse un poco a broma, pero aún así tiene secuencias que son bastante jodidas. Así que si queréis dos películas para ver una tras otra y una tercera, pero es bastante mala, os recomendaría realmente ver Demons, y si queréis un poquito más, Demons 2, ambas son, como digo, bastante decentes, bajo los estándares actuales sobre todo, y así por lo menos podréis saber qué me traumatizó cuando tenía 5 años y la vi, aún no sé cómo, de madrugada en televisión. Segunda película, Daughters of Darkness o El rojo en los labios en España, una cinta de Harry Kummel producida en el año 1971 en Bélgica. Una cinta de vampirismo bastante tirando por la, digamos, vertiente erótica, una cinta con un aspecto visual formidable, la recuerdo sobre todo por las imágenes nocturnas, era espectacular. Los actores no es que sean muy buenos realmente, pero digamos que salvan la película, y la historia parte de una pareja de recién casados que se va a un hotel y da la casualidad de que la condesa Bathory, que si no sabes quién es, fue un personaje real que ha inspirado muchísimas historias, está alojada en el mismo sitio. Digamos que a ella se le antoja uno de los miembros de ese matrimonio y pasan cosas. No voy a comentaros nada que sea spoiler, lógicamente, insisto, es una película que tira un poco por la parte erótica, por la parte picantona, pero tal como está contada, tal como está sobre todo filmada, con la fotografía de Edward van der Enden, es una cinta que yo recomendaría enormemente. No es redonda, insisto, pero lo que ofrece es algo muy diferente a lo habitual. Es más, si queréis una cinta de vampiros moderadamente similar, tenéis que iros a las de Neil Jordan, tanto Entrevista con el vampiro como sobre todo Byzantium, que es una cinta mucho más cercana a esta, El rojo en los labios, pues podéis tirar también por ahí si queréis algo más comercial, pero aún así, insisto, la cinta de Harry Kummel, a pesar de ser un poco esquiva, realmente merece la pena. En tercera posición quiero comentar Genuine, A Tale of a Vampire, dirigida por Robert Wiene en 1920, y diréis, Kai, tío, ¿qué me estás contando? Tranquilos chicos, tranquilos. Hay dos motivos por los cuales recomendaría esta película. Una que es de Robert Wiene, que es muy famoso por una película en concreto llamada El gabinete del Dr. Caligari, que es buenísima, pero en este caso es una cinta mucho más, digamos, desconocida, y me da pena porque es buenísima. Tiene un aspecto visual que recuerda muchísimo, en cuanto a barroquismo, en cuanto a puesta en escena, a lo que muchísimo más tarde haría Yoshitaka Amano con las ilustraciones. O sea, me recuerda realmente a una película que habría hecho Yoshitaka Amano si hubiera nacido en 1900 y hubiera tenido una cámara para grabar en 1920. Dura menos de una hora, dura como 40 minutos o algo así, es una película lógicamente muda, estamos hablando de Alemania 1920, pero de verdad, creo que tenéis que darle una oportunidad. Hacedme caso, si no os gusta, pues no pasa nada, habréis perdido únicamente 40-50 minutos, pero visualmente es una pasada y la historia, aunque no lo pueda parecer, está muy pero que muy bien contada con ese poco tiempo y yendo directa al grano. Si no queréis verla, no pasa nada, tenéis, como digo, El gabinete del Dr. Caligari, pero es bastante popular y por tanto no encajaba en este vídeo. En cuarto lugar nos vamos con una película mucho más contemporánea llamada La angustia del miedo, Angst en su nombre original. Es una cinta austríaca de apenas 1 hora y cuarto dirigida por Gerald Kart
y podríamos considerarla como el prototipo de lo que más tarde sería Henry, retrato de un asesino, es decir, una película de un asesino en serie que se toma el tiempo para hablar y para explicar los motivos y las formas de su personaje principal y trata sobre un psicópata que observa a unos cuantos personajes hasta que finalmente entra en escena. La cámara se mueve continuamente, es muy shaky por así llamarlo, no para en ningún sentido, no se corta tampoco con la violencia, es bastante salvaje, no diré gore para que no estéis esperando aquí por ejemplo Brain Death o algo así, pero sí que es una película difícil de ver y recuerda más, pues yo que sé, a un Haneke muy loco o algo así, que lo que podéis esperar de una película de asesinos en serie tipo Hollywood. Es una película realmente angustiosa por cómo está filmada, por cómo está fotografiada, pero que puede ofrecer algo interesante. Ahora que todo este tipo de cine está mucho más domado, incluso en series como Aníbal, que muestran escenas muy violentas, están rodadas de tal forma que parecen más como ceremoniales y no sucias, no desgarbadas. En este caso vais a encontrar de esto y mucho. Quinta posición para De la Morte dell'Amore de Michel Soavi, un director italiano que dirigió también una película bastante buena, un giallo llamado Aquarius, en los años 80 y que en este caso adapta un cómic, o una novela mejor dicho, de Tiziano Sclavi, y lo hace de forma muy divertida. Básicamente va sobre un enterrador que de repente se encuentra con la situación de que los muertos están reviviendo y él tiene que acabar con ellos para que no lleguen al mundo real. Tal como está contada, es una historia divertida, tiene además algún momento no terrorífico, pero sí comiquero, pero con bastante casquería. No sé, es una película que yo, sinceramente, creo que de las que he comentado hasta ahora, es la que más puede gustaros en general, por ser como mucho más actual, mucho más moderna, mucho más cercana a películas como yo que sé, Sound of the Dead o Zombies Party, que es como se llama en España, la película de Edgar Wright. En este caso, como digo, es una película que me gustó muchísimo cuando la vi, me pareció muy divertida y que creo que puede gustaros también a vosotros si queréis algo diferente. Eso sí, no esperéis sustos, imaginad algo así como Brain Death o, como digo, esta Zombies Party. Sexta posición para la película más famosa sin ningún tipo de duda de este listado, una cinta española, y por eso la comento, porque quizá en Latinoamérica no sois muy conscientes de que existe y realmente es excelente, y es ¿Quién puede matar a un niño?, de Narciso Ibáñez Serrador, uno de los grandes nombres del cine de género en España, también conocido por aquí como Chicho Serrador, y es una película de unos turistas que van a un pueblo en el cual no se encuentran adultos y únicamente hay niños por las calles. Pronto descubrirán el por qué no hay adultos. Es una cinta muy Hitchcock, muy al estilo Los pájaros del gran director británico, y creo que con decir esto sobran las palabras. El director es moderadamente popular, por lo menos en España, tuvo cierto rebufo, la película es un clásico moderado, pero insisto, en Latinoamérica quizá no es muy popular y creo que para los que sois de allí y queréis ver una película excelente, por lo menos para mí, ahí tenéis una recomendación directa. Séptimo lugar para Seis mujeres para el asesino, para mí sin ningún tipo de duda la mejor película de su director, de Mario Bava, una cinta que a mí en lo particular me parece el giallo perfecto, o el giallo como queráis llamarlo. La película que tanto a nivel de fotografía, como a nivel de narración, como a nivel de dirección, como en cuanto a cómo funcionan los actores, cómo está planificada, cómo está pensada, cómo están las muertes ideadas también de cara a que sean creativas al mismo tiempo que tengan sentido en el contexto argumental en el que se desarrolla, para mí es un giallo pero que muy bueno, para mí mucho mejor que cualquier giallo de Dario Argento, por ejemplo, ya sea Profundo Rojo u otros tantos. Y creo que si os interesa un poco el fantaterror europeo de los 60 y 70, esta película es clave y determinante. No es muy popular, realmente no sé el porqué, pero de verdad es muy buena y la puesta en escena es increíble. Octava posición para una película que, a pesar de no parecerme ninguna obra maestra, he visto como unas 4 veces porque es cortita, dura 60 minutos o algo así. Se llama Rammbock en alemán y Siege of the Dead en español, una cinta de zombies, lógicamente, que no tiene nada que ver con la obra de Romero en cuanto por lo menos a, digamos, canon. Es una película alemana sin más, pero está planificada de la misma forma que las cintas del gran maestro del cine de zombies. Una película pequeñita que se desarrolla en un bloque de edificios en la que unos cuantos personajes tienen que sobrevivir, pero está bien filmada, está muy bien contada y con un ritmo de la hostia. Dura 1 hora, parece que dure 10 minutos, realmente es así de dinámica. Pasa todo lo que tiene que pasar de forma interesante y siempre tomando al espectador como una persona inteligente, es decir, no haciendo tonterías con sus personajes, sino cosas lógicas y razonables. Me parece, junto a 28 días después, El amanecer de los muertos y unas cuantas más, una de las mejores películas de zombies de estos últimos años y muy superior, por ejemplo, a Guerra Mundial Z y otras tantas. O sea, de verdad, dura 1 hora y deberíais verla.
Novena posición y sigo con los zombies, en este caso con The Battery, una película que comenté ya el año pasado en el top de las películas de terror desde 2010 a 2016. Es una cinta atípica, es decir, es de zombies, cierto, pero se centra sobre todo en la amistad entre dos personas que tienen que sobrevivir al apocalipsis. Son dos amigos que están en este mundo totalmente poblado por criaturas que quieren comérselos y ya está. Puede parecer que tiene tiempos muertos, puede que quizá no sea la película con más desarrollo argumental de las que podáis ver en este vídeo, o quizá del género zombie en general, pero hace algo que no suele ser muy habitual en el subgénero, que es tener personajes, desarrollarlos, darles un tiempo y explicarte el por qué tienes que estar interesado en ellos. Es decir, se preocupa por crear lazos con sus protagonistas, si quieras que no, por lo menos para mí, eso está más que bien. Visualmente es muy sencilla, es una película independiente, sin ningún tipo de virguería a nivel de puesta en escena y demás, pero de verdad, lo que hizo Jeremy Garner con esta cinta es muy, pero que muy interesante. Y por último, para cerrar el listado, voy a lanzarme a la piscina con una película que seguramente muchos odiéis, pero que creo que podría merecer la pena que la vierais, aunque sea para posicionaros, a favor o en contra. Se llama Travel Every Day, dirigida por Claire Denis en 2001 y protagonizada por Vincent Gallo y Beatrice Dalle. Es una cinta que podríamos catalogar, por poner una etiqueta o algo así, de canibalismo, vampirismo, por decir algo, pero en realidad trata sobre las actitudes humanas y los límites que nos marcamos. Está dirigida de forma muy esquizofrénica, no en un sentido negativo, sino que realmente lo que hace Claire Denis es estructurar una historia pero de forma no lineal, ¿vale? Por así llamarlo. Pasan cosas continuamente, tienes que estar pensando continuamente dónde encaja cada una de ellas y finalmente todo cobra sentido, todo tiene un pozo espectacular y a nivel de dirección es una absoluta maravilla, al igual que de montajes. O sea, a nivel de montaje y de dirección es una película cojonudísima. Es esquiva, es difícil, la narrativa no es la convencional, el género, por así decirlo, tampoco es que sea el más marcado del mundo, no son vampiros al uso, no son caníbales al uso, simplemente es una historia de personajes que están desquiciados y que encajaría en este espectro, por así decirlo. Yo en su momento la vi, me gustó muchísimo y de hecho la emparentaría con Posesión de Zulawski, es decir, la cinta con Isabelle Adjani y con Sam Neill, que es una absoluta locura, pero sí es más conocida y por tanto he optado por la otra en lugar de esta. Aún así, ambas son bastante buenas, si queréis como anexo, por así decirlo, ver también Posesión de Zulawski, pues adelante. Y ya está, hasta aquí el top. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado informativo, sobre todo útil, y os haya descubierto alguna película que no conocierais. Si las veis, si os animáis a hacerlo, por supuesto dejadme en los comentarios qué pensáis de las que habéis visto. Si no queréis ver ninguna, pues no pasa nada. Tenéis por supuesto la opción de ver Saw, Paranormal Activity, Insidious, este tipo de sagas tan conocidas y populares que no aportan nada, pero que bueno, están ahí cada año. Pero bueno, en fin, dejo por aquí el vídeo. Comentaros también que para mí el terror no es únicamente aquel que te da miedo, que te da susto, sino el que te, digamos, lleva a una atmósfera opresiva y te remueve emocionalmente por una cosa o por otra, y por tanto este tipo de cine no siempre tiene por qué ser aquel que te traumatice toda la noche, sino aquel que te haga también pensar un poco en las cosas. Así que no sé, dejo por aquí el vídeo, dad un like si os ha gustado, si no, no pasa nada, y hasta el siguiente. Adiós.